Eso. Así que hoy, día lunes 8 de julio, les quiero dar la muy bienvenida a este taller de elaboración de memorias anuales en la versión 14. La Comisión para el Mercado Financiero de Chile, la CMF, culminó el 16 de abril del año 2021 un proceso de consulta pública respecto de la actualización de la norma que antes era la norma 386. Era un proyecto normativo que incorpora las temáticas de sostenibilidad y de gobierno corporativo dentro de la memoria anual. Memorias anuales que deberían dar cuenta los emisores de valores de oferta pública inscritos en el registro de valores. De acuerdo a este proyecto normativo, la información respecto a políticas, prácticas y metas que en materias ASG, que significa ambiental, social y de gobierno corporativo, han establecido los emisores de valores, permiten a los inversionistas y al público general distinguir aquellas entidades que estarán mejor preparadas para identificar, cuantificar y gestionar riesgos ASGs y, por tanto, en las cuales los intereses de estos inversionistas estarán mejor resguardados. Con el fin de preparar a los equipos corporativos en el reporte de materias ambientales, sociales y de gobierno corporativo, presentamos desde Gobernarte este taller práctico en el que simulamos, en la sesión 2, el proceso de elaboración de una memoria anual según el proyecto normativo. La anticipación oportuna y la comprensión de las materias, de los contenidos y las formas idóneas es imprescindible para divulgar los antecedentes requeridos por dicho proyecto normativo y por el mercado de capitales en general. Este taller ha sido organizado por Gobernart y a las 20 en asociación con la Bolsa de Santiago y en general con la organización NUAM, que es este conjunto de bolsas de comercio de Chile, Perú y Colombia. A las 20, que es la Agenda Líder Sustentable, es la única iniciativa hispanoamericana que evalúa, califica y reconoce integralmente la excelencia en la divulgación pública de información sobre prácticas de sustentabilidad, gobierno corporativo e inversiones responsables de empresas e inversionistas en 6 países, que son Brasil, Chile, Colombia, España, México y Perú. Para conocer más respecto de esta iniciativa, lo invitamos a visitar la página web www.alas20, 20 con números.com. Ahora, Governart es un think tank y una firma de asesoría ASG que ofrece servicios de asesoría en las dimensiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo, tanto a empresas como a inversionistas en Hispanoamérica. Su portafolio de servicios incluye, entre otros, asesoría legal, consultoría, calificaciones, comunicaciones financieras y ASG, soluciones de formación tanto para ejecutivos, junto con experiencia en muchas industrias y un historial de innovación. Les quiero explicar en unos minutos de dónde nace Governart, la génesis de esta organización. En el año 2013, hace ahora 11 años, nos creamos ya directamente siendo signatarios de los principios de inversión responsable. Y desde entonces estamos trabajando tanto con empresas como inversionistas en comprender, gestionar y divulgar los factores ASG y apoyando organizaciones. Y además hemos podido ir recogiendo durante todos estos años buenas prácticas e información de cómo se hace esta integración y cómo ha ido avanzando a lo largo de todos estos años. Además de ser signatarios de los principios de inversión responsable, Governart es supporting institution de UNEP-FI y es partner regional para Latinoamérica de Investor Relations Society, que es del Reino Unido. Y para cerrar,
antes de empezar ya directamente en las materias de hoy, les quiero solamente compartir algunos de los antecedentes respecto del taller, tal y como les envié por mail en los últimos días. El taller se desarrollará en 7 sesiones, los días lunes 8, miércoles 10, miércoles 17, lunes 22, miércoles 24, lunes 29 y miércoles 31 de julio del 2024 a través de la plataforma Zoom. Para obtener el certificado de aprobación del taller, los participantes deberán asistir a un mínimo de 5 sesiones, de un mínimo de 6 sesiones de un total de 7, cuya asistencia se tomará durante el desarrollo de la sesión. Todas las sesiones serán grabadas y la grabación de cada sesión estará disponible para ver online por un periodo de 90 días. El material de apoyo utilizado por cada uno de los relatores no será enviado a los participantes. Para cada una de las sesiones les enviaré un mail recordatorio con el link, pero de todas formas ya les invité a todos a las 7 sesiones directamente en su agenda. Respecto de las preguntas y respuestas, cada relator anunciará al inicio de la sesión la modalidad de preguntas y respuestas que se aplicará, pero como les dije, en general somos bastante pocos, o sea que tengan la libertad de encender el micrófono, porque no siempre estando en Zoom vemos si levantan la mano para hacer una pregunta o por chat o directamente a través del micrófono. Ahora sí, voy a proyectar. Creo que tengo que sacar esta pantalla, si no, no me llena. No sé si ahora bien mi pantalla, en pantalla completa. Sí, se ve bien. Perfecto, Sí. súper. Entonces empezamos con este nuevo taller de elaboración de memorias anuales con enfoque ASG. Como les dije, el taller está compuesto por 7 sesiones. En la primera sesión, que es la de hoy, tendremos una sesión introductoria respecto de los aspectos ASG de la inversión responsable, de cuáles son las normas existentes, etc. En la sesión de este miércoles, del 10 de julio, veremos cuál es la planificación estratégica idónea para elaborar una memoria anual incorporando los aspectos ASG. Y como los decía, desde la sesión 3 hasta la sesión 7, vamos a ver cada uno de los requerimientos de información de la 461, o sea que hemos tomado la norma, y vamos a ver cada uno de estos requerimientos desde el qué dice, por qué lo solicita la norma 461 a través de la Comisión para el Mercado Financiero, ejemplos de buenas prácticas aplicados en general en este año 2023 y el año 2022 de empresas en general de Chile y a veces del exterior si no hemos podido encontrar buenos ejemplos. Y luego, ¿cuáles son los errores más comunes a la hora de informar este tipo de información? En la sesión número 3 veremos el perfil de la entidad y parte de la sección de gobierno corporativo de la norma. En la sesión 4 seguiremos con gobierno corporativo y veremos la sección de estrategia. En la sesión 5 veremos todo lo que tiene que ver con personas. En la sesión 6 veremos modelo de negocios y gestión de proveedores. Y en la sesión 7 tendremos una exposición de 1 hora por parte de Arturo Rodríguez de la organización ISSB, que representa los estándares SASB, que nos vendrá a hablar de cómo reportar de mejor forma los indicadores ASG según SASB, que es lo que solicita la norma, y también veremos otro tipo de indicadores que solicita la norma. En la sesión introductoria, que es la que vamos a ver hoy, vamos a ver los diferentes temas. Lo primero, cómo se lleva a cabo la gestión de los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Luego, cuáles son los drivers de la inversión responsable.
Luego conoceremos un poco cuáles estos principios de inversión responsables que existen. A nivel de inversión responsable, ¿cómo está este movimiento en Latinoamérica? Y finalmente, ¿cómo divulgar de mejor forma estos factores ASG? La pregunta de bienvenida, y ahí lo mismo, o pueden encender su micrófono o si no lo escriben por chat, es ¿qué significa para usted la sostenibilidad y también el concepto ASG o ESG? Para los que no lo conocen, ESG es lo mismo que ambiental, social y gobierno corporativo, pero en inglés, environmental. Así que si quieren ir escribiendo en el chat o insisto, enseñando su micrófono, ¿qué es para usted la sostenibilidad y el concepto ASG? Hola, buenos días. Ya que nadie voy a comentar, para mí Muy bien. sostenibilidad es qué acciones vamos a hacer hoy día para perdurar a través del tiempo, ser sostenible. Y desde la mirada SG es la conjugación desde los focos a cómo podemos conjugar hoy día todo lo que tenga que ver o acciones que afecten el ambiente, el social, o sea, la calidad de las personas, eh, diversidad, etcétera. Y obviamente todo esto regido a través de una gobernanza. Todas las acciones tenemos que documentarlas para que quede sumamente claro qué vamos a hacer en el presente para poder mantenernos en el futuro. Súper. Sí, efectivamente. O sea, es la gestión de los recursos que tenemos ahora de cara a la creación de valor también en el largo plazo, en la gestión, en el monitoreo y en la divulgación de estas gestiones para que también sea conocida por otros stakeholders. Muchas gracias. No sé si alguien quiere añadir algo más. Yo solo complementaría respecto a que igual son los criterios utilizados para poder evaluar como el desempeño de la empresa y algo que a mí me parece muy interesante es que esto hoy día se está viendo desde parte de los inversionistas como algo muy importante que quizás hace 10 años era muy distinto. Entonces el concepto ESG, si bien está como un poco de moda, creo que también viene de la mano con una tremenda responsabilidad, como lo hablaban otras compañeras al inicio y compañeros de la calidad, digamos, de la calidad de la información que debemos entregar respecto a lo sostenible que somos en estos tres ámbitos, ¿no? Pero principalmente es eso, como la, la posibilidad de ver el desempeño de una empresa o organización, pero hacia adentro y hacia afuera de la empresa. Súper. Lo único que voy a complementar es que efectivamente cuando hablamos de sostenibilidad estamos hablando muchas veces más del impacto que podemos crear afuera, como lo ha mencionado también Julio, como lo mencionas tú, Saida, a las personas, al planeta. Sin embargo, y yo en mi introducción les comenté también varias veces la gestión de riesgos, porque depende también lo que puede hacer, lo que puede opinar unos stakeholders internos o externos, hablo de empleados, hablo de comunidades, hablo de la regulación, nos puede afectar a nosotros y nos puede afectar a nivel económico, por multas, por mala reputación, por dejar de vender algunos productos, por aumentar costos. O sea que efectivamente, cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de cuidar el medio ambiente y las personas, pero también acordémonos que esto es una gestión de riesgos de verdad. Um, Me encantaría creer que los inversores son muy filantrópicos. No creo que siempre sea así, sino que realmente quieren resguardar también sus activos y para esto están convencidos de que realmente, como cualquier otro tipo de factores más operacionales o financieros, los factores que son extrafinancieros también pueden tener una repercusión a nivel financiero. Muchas gracias, Saida. No sé si tenemos como
más opiniones. Aprovecho para dar la bienvenida a Valentina. Valentina, hola. Hemos hecho una ronda de introducción de cada uno y ahora estamos solamente entrando como de pleno en la materia de hoy. No sé si alguien más quiere decir algo respecto de su visión de la sostenibilidad y el concepto. Y también otra cosa que mencionaste tú, Saida, y es cierto, ¿no? ¿Está de moda? Sí, está de moda. Ahora, saber si es solamente una moda o si es algo que va a seguir, sin duda, yo creo que el mostrar de que hay calidad en los datos y que hay vinculación entre los datos ASG y la rentabilidad y la creación de valor de una organización es lo que hará que no sea solamente una fase y que sea considerado como green o social washing, sino que realmente es algo más que a partir de ahora sí o sí tiene que ser incorporado en la gestión de la organización. Pero muy de acuerdo contigo que desde hace unos cuantos años está cada vez más considerado. Y tú, estando en Suiza, verás que no tiene nada que ver también esta consideración, tanto a nivel de regulación como de expectativa de la sociedad civil de la gestión de algunos temas. Pero también vemos que en Latinoamérica, desde hace varios años, son temas que son más considerados por las organizaciones. Voy a seguir. Todo este concepto de sostenibilidad y concepto lo vamos a ir viendo, pero era también para ver un poco la visión que tenían ustedes. Ahora vamos a ver esta gestión de estos factores ASG y de dónde viene. Desde un primer lugar, lo que hoy en día es considerado ASG empezó siendo una visión filantrópica y de asistencialismo. Lo que tenía de muy positivo es que igualmente esto traía y estaba asociado a buenas obras de la organización y las empresas o al menos la sociedad civil tenía la sensación de que las empresas tenían que compensar de forma simbólica y o económica sus externalidades negativas en la sociedad y era como un pago. Sin embargo, viéndolo desde hoy, esto ahora lo veríamos como muy asociado a un lavado de imagen, que es lo que llamamos ahora green o social washing, y no tiene que ver con la materialidad de la organización. Hago una pequeña paréntesis de qué es la materialidad. Para contextualizar, entenderán que no tiene nada que ver a nivel de riesgo una compañía de seguros con una constructora, con un puerto, que tenemos ahora estos ejemplos, con una minera. No son los mismos temas que pueden ser creadores o destructores de valor económico dentro de la organización por tipo de organización. En un banco, por ejemplo, evidentemente el tema de protección de datos es muy sensible. En una minera, sin duda, el tema de salud y seguridad lo va a hacer, o el tema de gestión del agua, gestión de la energía. Es decir, que cuando hablamos ASG, no todos los temas tienen el mismo valor para cada una de las industrias. Y cuando hablamos de materialidad es qué es relevante, qué es material, es esta palabra que se utiliza, para mi tipo de organización. Habrán visto que ahora todas las organizaciones casi tendrían que divulgar cuál es su huella de carbono. Sin embargo, insisto, no tiene nada que ver la importancia de la generación de la huella de carbono para un banco que para una minera o para una empresa de transporte. Sin embargo, hay otros temas que pueden ser muy importantes y que no son tan divulgados o gestionados. Así que insisto en esto porque es algo que se va a comentar mucho dentro de este taller y cuando hablamos de sostenibilidad es
qué es relevante a nivel económico, qué puede tener una repercusión económica en mi resultado financiero, si lo gestiono bien o mal, si lo divulgo poco o mucho. Luego hemos pasado como a una segunda etapa que era la responsabilidad social empresarial o corporativa. Y ahí la visión era que una empresa tenía que ser un buen ciudadano corporativo con esta palabra de responsabilidad. Ya empezaba a considerar algunos de los grupos de interés de la organización. A este momento, igualmente, se considera que estos gastos asociados a la responsabilidad social corporativa estaba posicionado como un gasto y no como una inversión a largo plazo de algunas de las temáticas. Luego hemos empezado a hablar de sustentabilidad o sostenibilidad, y esto era ya contar con una estrategia de sustentabilidad. Sin embargo, a veces esta estrategia estaba muy disociada de la estrategia corporativa de la organización. Empezaba a considerar los diferentes stakeholders y consideraba también parte o la totalidad de la cadena de valor de la organización, aguas abajo y aguas arriba. La sustentabilidad, sin embargo, es un término muy amplio y que no siempre ha sido entendido y que ha sido bien traducido en el mercado de valores. El punto negativo, como les decía, es que había una estrategia de sustentabilidad versus otra estrategia de corporativa que no estaban siempre relacionadas. Hoy en día estamos en una área ya desde hace varios años, depende también de las organizaciones que están en una etapa más o menos avanzada, de la gestión de los factores ASG. Y esto es el hecho de contar con una estrategia de negocios que es sustentable o sostenible. Es decir, de ver de qué forma yo puedo generar valor económico gestionando todos mis factores, todos mis riesgos, todas mis oportunidades también. Y ahí hablamos también de esta doble materialidad. Cuando les hablaba de esta materialidad, es lo que es importante para mí. Y cuando hablamos de doble materialidad es cómo yo impacto a las personas y al planeta, de qué forma yo puedo quizá crear enfermedades, dependiendo quizá qué emisiones tengo o qué ruido estoy haciendo o qué polvo estoy generando. Y la materialidad financiera es para mí cómo la gestión de algunos aspectos puede afectarme a mí, a mi resultado financiero. Cada vez más tenemos que divulgar la información según la materialidad de la organización, y es lo que está también solicitando la CMF a través de esta norma. Y efectivamente, lo han mencionado antes, es algo muy técnico y que requiere bastante conocimiento. Estamos hablando realmente también de indicadores, de formas de reportar, de formas de gestionar, que necesitan un cierto conocimiento. Voy a hablar muchas veces de la creación de valor de la organización a través de la gestión de estos factores que podemos agrupar en los sociales, los factores ambientales y los sociales de gobierno corporativo. Todo esto lo podemos agrupar en lo que es la sustentabilidad. Es decir, son factores que son extrafinancieros, pero sí, como les decía también, tienen un impacto o pueden tener un impacto económico. Y creo que lo comentó Julio al principio, la buena comprensión y gestión de estos factores permiten a una organización sostenerse en el tiempo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de factores ASG o ASG? Aquí les plasmé una metodología de una agencia de rating ASG, es decir, existen agencias de rating financieros, que son las más conocidas, pero también existen agencias que califican los riesgos y los factores que son los más relevantes para cada tipo de organización. Más que nada, aquí les quiero mencionar algunos temas que quizá
no les parece tan naturales. Yo creo que todo el mundo piensa en lo verde, pero quizá no siempre piensa en todos los temas verdes que pueden tener que ver con una organización y no piensa en cada uno de los temas, por ejemplo, de gobierno corporativo o sociales que pueden afectar o ser afectado por la organización. Esta organización de la cual les presento aquí la metodología se llama Vigeo Eiris. En esta época era Vigeo Eiris y ahora es Moody's ESG Solution. Y agrupaba cada uno de los temas ASG en 6 dominios: derechos humanos, recursos humanos, comportamiento en los mercados, gobierno corporativo, medio ambiente y involucramiento con la comunidad. Cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de los derechos humanos fundamentales y en general hablamos muchas veces de cómo afectamos a las personas en cada uno de los derechos de educación, comer, salud, y cómo la empresa tiene una relación con estas temáticas. Luego los derechos laborales fundamentales, es decir, horas, por ejemplo, de reposo y todas las problemáticos o todos los asuntos relacionados en cómo yo trabajo y genero también valor con la buena gestión de mis recursos humanos. No discriminación y diversidad, creo que no hace falta explicarlo más. Trabajo forzado y trabajo infantil. Ojalá que esto en general ya nos tenemos solamente que preocupar para nuestras empresas en nuestra cadena de valor, pero no directamente para las organizaciones. Cuando hablamos de recursos humanos, que va mucho más allá de derechos laborales fundamentales, hablamos del diálogo social con los empleados, participación de los empleados en las decisiones y conversaciones de las organizaciones. Gestión de las reestructuraciones es cómo yo voy informando a mis empleados de unas posibles reestructuraciones y de los plazos y de qué podría pasar con ellos en caso de reestructuraciones de la organización o fusiones. ¿Cómo estoy yo gestionando el desarrollo de carrera de mis empleados? ¿Cuáles son mis sistemas de remuneración y en qué están basados? ¿Cómo gestiono el tema de salud y seguridad dentro de la organización? ¿Y cuáles son los temas de horarios de trabajo dentro de la organización? A nivel de comportamiento en los mercados, como yo doy a elegir a mis clientes, a mis consumidores, cómo yo les cuido. Y esto pasa a través de cuál es la seguridad de los productos y cómo la garantizo, qué tipo de información y transparencia de la información doy a mis clientes, si yo mantengo relaciones responsables con los clientes y lo mismo, relaciones sustentables con los proveedores. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de los plazos de pago. Cómo yo integro los factores medioambientales en la cadena de valor, es decir, cómo yo voy a elegir quizá mis proveedores o subcontratas considerando el impacto que tienen en el medio ambiente. Cómo yo integro los factores sociales en la cadena de valor. ¿Cómo puedo yo prevenir la corrupción dentro de mi organización y hacer que no exista la corrupción? ¿Cómo yo puedo prevenir prácticas anticompetitivas en mi mercado? ¿Y cuáles son mis prácticas de lobbying? Y si estas son responsables. Es decir, la organización no está diciendo que no tiene que haber lobbying. Puede haber perfectamente relaciones y consultas con el regulador de la propia organización. Sin embargo, esto tiene que ser responsable y transparente. A nivel de gobierno corporativo, lo que considera esta empresa, que se llama ahora Moody's, son 4 temáticas. La primera es composición y funcionamiento del directorio. ¿Cómo está compuesto mi órgano más importante? A nivel de diversidad estamos hablando evidentemente de género, pero también de edad, de nacionalidades, de formaciones, de experiencias, etc.
cómo funcionan mis sistemas de auditoría y controles internos dentro de la organización, cuáles son las relaciones con mis accionistas y cómo remunero yo mis altos ejecutivos. ¿Por qué esto? Porque evidentemente yo puedo decir que yo quiero la creación de valor a largo plazo, sin embargo, si la remuneración variable de los altos ejecutivos es solamente a muy corto plazo, hay algo que no es muy creíble. A nivel medioambiental, como les decía, yo creo que es algo que todos tenemos en la cabeza pensando en temas ASG, pero no siempre pensando en todas las temáticas. Y las grandes temáticas que pueden ser abordadas son la estrategia medioambiental de la organización, cuál es la prevención y el control de la polución de la organización, cuáles son los productos y servicios verdes que yo comercializo, la gestión de la biodiversidad, la gestión del agua, la gestión de la energía, la gestión de emisiones atmosféricas, gestión de residuos, cuál es la polución local que yo genero, hablando de ruido y o vibraciones, cuál es el transporte que yo utilizo y cuál es el impacto o cuáles son los impactos durante el uso y el fin de vida de mis productos y o servicios. Y la última dimensión de esta empresa que considera a nivel ASG son tres, dentro de involucramiento con la comunidad, es cómo yo cuido el desarrollo social y económico local, es decir, si yo contrato los gerentes y los empleados en la comunidad local, por ejemplo, cuál es el impacto de los productos y los servicios a nivel grande en la sociedad y que, como lo ven, es solamente uno de los factores, es cuál es mi contribución filantrópica dentro de la organización. Lo que aquí les quiero decir es que, volviendo al tema de la materialidad, para nada todas estas temáticas están activas en la metodología de esta organización Moody's, sino que considerando un sector de actividad o otro, algunos están activados, otros desactivados, porque no todos tienen la misma importancia a nivel de generación de valor en el medio y largo plazo. También otra cosa es que aquí les presenté esta metodología, existen muchas, pero quería como repasar varias de las temáticas que, de las cuales se hablan y que se gestionan cuando hablamos de ASG. Cuando hablamos de los riesgos y oportunidades, hablamos demasiadas pocas veces de oportunidades ASG, porque efectivamente estamos hablando de una gestión de riesgos, pero también hay oportunidades que se pueden tomar. Y esto pasa por identificar y actualizar bien los riesgos de la organización y también identificar cuáles son las potenciales áreas para generar un impacto positivo y también generar oportunidades de negocio o financieras dentro de una organización. Y haciendo una bajada, tenemos de un lado las empresas, de las cuales las malas prácticas o el hecho de que no haya buenas prácticas en materias ASG pueden hacer que sea más difícil perdurar en el tiempo, pero que si esto se gestiona bien, hay efectivamente una creación de valor y hay resiliencia en el medio largo plazo. Y evidentemente, esto se repercute a nivel del inversionista. Es decir, que el inversionista que no considera estos factores ASG le va a impactar el valor presente de los flujos futuros que están ajustados por riesgo. Si no considera los posibles riesgos y también oportunidades de las empresas en las cuales invierte o quiere invertir o deja de invertir, esto le va a afectar a el outperformance o a la rentabilidad económica. Así que cuando hablamos de inversión responsable, es este lado de inversionista que va a ir a analizar las prácticas, buenas o malas, de las empresas en las cuales invierte, quiere invertir o va a dejar de invertir. Un ejemplo muy práctico, en 2014
en la comunidad de Salamanca, en la minera Los Pelambres, hubo un conflicto que pueden ver en la imagen de la izquierda con unos comuneros que no eran muy numerosos, pero que por temas de mala convivencia con la minera decidieron cortar la única carretera que llegaba a el lugar de operación de la organización de Antofagasta PLC. Esto evidentemente hubo un impacto en la operación y hubo un impacto en donde cotizaba esta minera, Antofagasta PLC, es decir, en Londres. Y lo que pasó es que al cabo de unos días, Antofagasta PLC consiguió un acuerdo con esta pequeña comunidad local y consiguió en unos minutos un aumento del valor de las acciones de un 2,58% de sus acciones. Y esto no era nada común, era la tercera mayor alza de la Bolsa de Londres. Lo que queremos decir es que cualquier gestión de algo que parece muy local y que no vaya a tener una repercusión a nivel ni internacional ni financiero, sí lo tiene. Esto es un ejemplo como muy práctico de cómo una gestión ASG puede impactar al valor directamente de la organización. Y también a nivel de oportunidad, esto es algo que ha sido colgado luego en Mineros Palambre de Antofagasta PLC, de una inversión enorme para a partir de ahora prevenir este tipo de problemas. Lo que nosotros hemos visto es que en muchas perdón, no me viene la palabra. Controversias importantes de grandes empresas, como lo ha sido en este caso, como lo ha sido en Volkswagen, como lo ha sido en Tesla. Luego de esto hay una concientización y un cambio en la forma de gestionar algunos de los temas que han sido los más problemáticos. Esto me adelanté un poco antes cuando hablamos de qué es la inversión responsable, es lo que les decía, es algo lo que hace la organización y es otra cosa a un nivel como más alto o en una segunda derivada, qué hace el inversionista respecto de cómo la empresa está gestionando sus temas ASG. Ahora entramos de pleno en algo que pasó ya hace casi 3 años. En noviembre de 2021, la Comisión para el Mercado Financiero divulgó la norma de carácter general 461, que modificaba la estructura y también el contenido de las memorias anuales, esto para los emisores de valores en Chile. Y en este momento, lo que se dijo por parte de la CMF es que esta norma modifica el contenido de la memoria anual de los emisores de valores de oferta pública, incorporando temáticas de sostenibilidad y gobierno corporativo de manera integral en este reporte anual. Lo anterior, teniendo en consideración que las prácticas en materia de sostenibilidad pueden tener impactos materiales en el desempeño de los emisores de valores y en las decisiones de los inversionistas. ¿De dónde venimos en Chile respecto de la regulación? En 2012 existía en Chile la norma 341, perdón, que tenía un foco sobre todo en gobierno corporativo y que no incorporaba temas ambientales y sociales. En 2015, perdón, la CMF promulgó su norma 385 y 386 respecto de gobierno corporativo con matices sociales y ambientales para la norma 386. Luego, desde 2018 a 2021, cuando saben todos, Chile estuvo bien removido, hubo un proyecto normativo de actualizar esta norma 386. Tomó bastante más tiempo por cómo estaba todo el contexto social en Chile. Y al final,
se promulgó en 2021 esta nueva norma 461 que tiene un foco general ASG, es decir, ambiental, social y de gobierno corporativo. Vamos a ver que realmente todos estos aspectos están tratados, incluso con un especial énfasis en cambio climático. Desde el año 2022 estamos en un régimen transitorio de 3 años, en la cual algunos años tuvieron que empezar a reportar en 2022, otras a finales de 2023 y en 2024 ya todas las empresas tienen que divulgar según esta normativa, las compañías de seguros entre otros y los asset managers y las bolsas de valores también, aparte de todas las otras que ya tenían que reportar desde el año 2022 o 2023. 2022 para las muy grandes empresas y 2023 para las empresas no tan grandes. La Comisión para el Mercado Financiero ha hecho público cuáles serán sus expectativas a nivel de la supervisión de la aplicación de esta norma por las empresas. Y además, ya pudimos ver, porque ya durante 2 años, empresas ya han divulgado sus memorias anuales utilizando este marco regulatorio. La Comisión para el Mercado Financiero lo que ha dicho es que como foco de supervisión tendrá 4 de las 11 secciones, de las 10 secciones de la norma. Digo 10 y no 11 porque si se fijan en el primero es el índice de contenidos. Las grandes secciones de la norma son perfil de entidad, gobierno corporativo, estrategia, personas, modelo de negocios, gestión de proveedores, indicadores, hechos relevantes o esenciales, comentarios de accionistas y del comité de directores y informes financieros. El foco de fiscalización y de supervisión por parte de la CMF de las memorias que se publican son 4. Gobierno corporativo, pero que sepan que es una de las secciones más grandes, es el 60% de los indicadores del total de la norma. Estrategia, modelo de negocios y indicadores. Esto os lo comentamos porque realmente lo dijo la CMF. Vemos que también es quizá lo más estratégico dentro de la revelación de información y además pudimos ver como nosotros consultores y hablando con muchas de las organizaciones que efectivamente la CMF en sus trabajos de los 2 últimos años, los trabajos de fiscalización llevados a cabo, nosotros lo que vimos es que han sido en sobre todo la sección de gobierno corporativo. Y tal cual se han enviado oficios a muchas empresas diciendo no hemos encontrado tal información. Rogamos por favor que en 5 días hábiles nos la envíen y además que a partir de ahora esta información tal cual nos lo van a divulgar en la carta en su respuesta esté difundido en sus próximas memorias anuales. Y esto realmente ha sido la supervisión de la CMF desde el año 1. Así que vemos que realmente hay un seguimiento por parte del regulador. Caroline, te puedo hacer una pregunta sobre esa Por lámina supuesto. en particular. Entonces, la primera parte de gobierno corporativo, lo que pide la norma es que reportemos bajo el estándar TCFD y SASB sería para el 6 y el 8, ¿o no? Siguiendo como lo que recomienda su estándar, ¿está así separado? Mira, lo que más que nada, buen punto, lo que hay es que TCFD realmente, el foco de TCFD es más bien el tema de cambio climático, pero la estructura que adopta es explicar desde la gobernanza hasta luego la gestión de riesgos, los indicadores y las metas, cada uno de los indicadores. Esto asociado a cambio climático. Pero lo que verán, y por eso aquí hemos puesto TCFD, es que cuando hablamos de gobierno corporativo, incluso lo pueden ver en el nombre de las subsecciones, es que la norma va desde cuál es tu marco de gobernanza, cómo gestionas tus riesgos, cuál es tu estrategia respecto de gobierno corporativo, dime cuáles son tus indicadores, tus metas y cómo lo estás monitoreando. O sea que cuando hablamos aquí de TCFD es en cuanto a
la metodología de divulgación de la información. Y realmente a nivel de sostenibilidad y de divulgación de la información de la sostenibilidad, cada vez más es una metodología que está adoptada porque es muy completa. ¿Por qué? Porque uno podría solamente divulgar cuál es mi marco de gobernanza, te lo digo y no voy más allá. Sin embargo, si tú no explicas que relacionado con esto tú estás llevando a cabo prácticas, poniendo procesos, tienes metas y cuál es realmente tu monitoreo de tu desempeño de estos indicadores que tienen que ver con tu marco de gobernanza, no tiene sentido. O sea que realmente yendo desde el marco hasta el monitoreo de los indicadores materiales, vemos que esto sí es muy... muestra la calidad de la información reportada. No se puede decir que es solamente divulgar 5 indicadores, sino que tiene que ver con la gestión estratégica de la organización. Siguiendo luego con la norma, los principales cambios que han sido introducidos por esta norma son como 4. Esto es un documento, es parte de un documento de la CMF. Lo primero es que esta norma descansa sobre la idea de la materialidad financiera. Como los decía, cuando hablamos de materialidad, podemos hablar de doble materialidad, cómo impactamos y cómo nos impacta la gestión de los factores ASG, pero cuando hablamos de materialidad financiera es cómo la gestión de los factores ASG me impacta a mí como empresa a nivel del resultado financiero a final de año. Es decir, realmente cómo yo creo y genero valor con la gestión y divulgación de esta información. Luego, otro tema muy importante es que pasando desde la legislación anterior hasta esta legislación de la norma 461, esta divulgación es obligatoria. Antes estábamos en un modelo de comply or explain y se podía solamente decir no, no adopto este tipo de práctica y explico por qué. Esto se tiene que, más que adoptar, se tiene que divulgar todo. Muchos de los requerimientos de la norma son de información. Dime si tienes esto o si no tienes. Pero también es otro, es dime qué tienes o por qué no lo tienes. Y ahí ya estamos hablando de gestión. Y luego acordémonos de que lo que solicita la norma es una cosa, pero la información o la calidad de la información o de las prácticas que va a evaluar los diferentes usuarios de la información es otra. Se puede decir, no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo, y en este caso cumplimos efectivamente con parte de la norma. Sin embargo, la información que va a utilizar el inversionista o la agencia de rating ASG es más bien muestra unas prácticas pobres. Como lo decía antes, y que lo preguntó Ignacio, hablamos mucho de la gobernanza. Es decir, se busca medir y comparar la fortaleza del gobierno corporativo. ¿Por qué? Porque la CMF entiende perfectamente que la gestión de factores, por ejemplo, sociales o medioambientales, si se hace solamente desde las áreas de abajo de la organización sin involucrar el directorio y los altos ejecutivos, realmente esto es algo que no será no será una gestión a medio o largo plazo, sino que será algo mucho más puntual. Así que hablamos mucho de la gobernanza de la gestión de los temas ASG. Y el cuarto cambio importante introducido por esta norma, hablamos de finanzas sostenibles o de inversión responsable. Es decir, hablando de algunas de las temáticas que les mencioné anteriormente, cambio climático, la relación en general con el medio ambiente, con la sociedad, con los empleados, el enfoque de género dentro de la organización, lo verán cuando hablamos de el directorio, por supuesto, pero también de la sección personas, ciberseguridad, libre competencia, derechos humanos. ¿Por qué? Porque
ya estos son factores que son materiales en las capacidades de las compañías de generar valor y retornos en el siglo XXI. Sí, Julio. No, sí, Ignacio. Oye, Carolina, también una duda sobre el primer punto. Acá la norma te exige que tú muestres gráficamente hablando, así, em, una matriz de materialidad o doble materialidad, o eso es una buena práctica sugerida. Lo verás, hablamos en la séptima sesión y Clase. hablamos varias Sí. veces de se tiene efectivamente, no dice que lo tienes que mostrar de forma gráfica, Ujú. sin embargo sí dice que tienes que tú mostrar cuáles son tus temas materiales. Para esto puedes utilizar varias fuentes de información, sin duda los estándares SASB, que los menciona claramente la norma, pero también tú podrías decir, y esto hace parte de la guía que les envié, que está escrito por la CMF, guía de implementación de la sección 8.1 de la norma. ¿Y esto qué dice? Tú tendrías idealmente que utilizar los indicadores SASB de tu sector de actividad divulgados por SASB. Sin embargo, si tú crees que por tu realidad, por tu mercado, por tu geografía, por lo que está pasando hoy en día, no se tendrían que aplicar estos indicadores, lo puedes mencionar y explicar. Lo tienes que hacer, pero puede ser perfectamente. Pero todo esto de la materialidad sí se tiene que divulgar y luego lo veremos como mucho más en detalle. Y veremos también buenas formas, porque algo importante cuando preguntas esto y se aplica al resto de los requerimientos de información es que hay lo que pide la norma y hay las muy buenas prácticas en el mercado. Y nosotros en general vamos a decir, esto es lo que pide la norma. Ahora, idealmente, si pueden ir más allá y divulgarlo de una forma que sea atractiva, comparable, clara, concisa y y cuantificable, mucho mejor. Y iremos siempre hablando como de estos diferentes estándares. Quería ver la hora. Sí, pasó esto y ya hacemos un break de un cuarto de hora, rápidamente. Inversión responsable. ¿Cuáles son los drivers, las motivaciones de que exista la inversión responsable? Lo primero que les quiero mencionar es como el espectro de las finanzas hoy en día. Como para tener una visión muy general, podemos tener de un lado lo que es la filantropía, es decir, que haya a nivel del inversor o del filántropo una búsqueda de encontrar una solución a unos desafíos, a unos problemas sociales y o medioambientales, pero sin buscar ningún retorno financiero para los inversionistas, sino solamente un retorno o social o medioambiental. Por el otro lado, tenemos lo que llamamos las finanzas más tradicionales y es invertir considerando los factores puramente y únicamente financieros y económicos de las organizaciones. Ahora, todo en medio tenemos lo que llamamos y se utilizan varios términos, lo que son desde las inversiones como responsables, en las cuales podemos decir que evidentemente se empiezan a considerar los temas ASG, pero sobre todo a nivel de riesgos. ¿Cómo vamos a gestionar algunos de los riesgos para tener de todas formas un retorno financiero lo más competitivo posible? Hablamos luego de inversiones más sostenibles, es decir, que evidentemente ahí se van a considerar los riesgos ASG, pero también oportunidades de forma de decir, yo busco que tenga retorno económico mi organización y también buscar impactar a nivel de la organización. Y dentro de las que son las inversiones de impacto, tenemos algo que es buscar impacto,
por una parte, y buscar retorno económico. Y ahí se pueden generar diferentes cosas. Es decir, que haya buscar más retorno financiero o buscar más impacto. También, esto es hablando a nivel general, pero una propia organización, inversionista, hablo, puedo buscar más bien para un producto, por ejemplo, buscar un producto, un fondo de inversión que busca invertir en microcrédito en zonas rurales de Colombia o Guatemala o Chile. Esto, evidentemente, habrá mucho más una búsqueda de impacto sobre la sociedad. Pero quizá este mismo inversionista tiene un producto que puede ser totalmente o de finanzas tradicionales o de invertir en empresas, por ejemplo, mineras, pero mineras que gestionan lo más responsable o sosteniblemente posible todos sus factores de emisiones de CO2, de salud y seguridad de las personas, etc. Así que esto es algo muy general y no siempre es cuestión de categorizar cada una de un inversionista o de una inversión. Pero lo que sí queremos buscar y mostrar es que queremos aquí derrumbar algunos de los mitos. Y el primero es que hay una materialidad financiera a gestionar los aspectos ASG. Esta curva es, o sea, estas dos curvas, una un poco más en color naranja abajo, una en color más en azul arriba, son dos índices de la organización MSCI, de una agencia de rating ESG, que lo que ha buscado es poner dentro de un índice las empresas que son en emerging market, hablando de esto. En amarillo es un conjunto de empresas de mercados emergentes y en azul, de este mismo mercado, los líderes a nivel ASG. Y que vemos que tanto en tiempos de crisis, que estamos hablando tanto de las crisis financieras y luego la crisis del COVID, el delta entre los líderes a nivel ASG y las empresas tradicionales se hace cada vez más grande. Es decir, que a nivel de largo plazo vemos que la gestión de los factores ASG genera retorno y además hay cada vez más también creación de valor incluso en tiempos de crisis. Luego, queremos entender que la buena gestión de los factores ASG hace parte del deber fiduciario de los inversores. Perdón, Sí. disculpa. ¿Cómo se ha comportado ahora desde el 2021 a la fecha? ¿Esa brecha se sigue manteniendo? Porque es una foto hasta el 2021. ¿Cómo hoy día con distintos Sí, cambios que han sucedido? ¿Cómo va? muy buen punto. Perdón. A ver, no hay mucha gráfica de esto. Es por eso que les muestro más. Y es difícil también decir cuáles son los líderes a nivel ASG y cuáles no lo son. Vemos que de todas formas es o muy similar o hay algo de outperformance por parte de los líderes ESG. Nunca hemos visto en índices la comparativa de que los líderes ESG tienen un rendimiento menor que el conjunto del mercado. Pero efectivamente, este es algo que no está aquí, pero sigue exactamente con la misma tendencia. Pero también, o sea, existen muchos tipos. Esto es de una empresa de MSCI, la podemos buscar de otros. A veces la diferencia es menor. Pero siempre hay hay una diferencia de mejor por parte de los líderes ESG. Perfecto, gracias. De nada. Aquí les hablaba del deber fiduciario, es decir, la obligación legal de actuar en interés de los clientes o beneficiarios. Aquí hablamos de, por ejemplo, planes de pensiones. Es que asegurar que los que manejan dineros de terceros actúan de forma responsable. ¿Y esto qué quiere decir? Que cada vez más se ha visto y se considera desde el año 2005 hasta hoy en día de que el deber fiduciario cubre también la obligación de
considerar los temas ASG, lo que antes no era así. ¿Por qué? Porque también cuando hablamos de ASG muchas veces hablamos más de inversión a largo plazo, lo que es muy relacionado ahora con todas las inversiones, sobre todo también cuando hablamos de inversiones de fondos de pensiones. ¿Por qué cada vez más también está la inversión responsable? Porque cada vez más, y lo vemos en esta gráfica, y también, o sea, no tengo una gráfica hoy en día, pero sabemos que ha ido subiendo, incluso incluyendo la regulación chilena. Desde el año 72 hasta 2020 pueden ver la explosión, el aumento exponencial del número de regulaciones respecto de dirigida a inversionistas. Aquí no hablo ni de dirigida a empresas, porque todo es un círculo virtuoso, es decir, que hay regulación orientada a empresas para que difundan sus prácticas ESG y también, y pasa también en Chile, hay regulación que obliga a los inversionistas a decir qué están considerando al momento de invertir o al momento de emitir recomendaciones de inversión. Y evidentemente, para que los inversionistas consideren estos temas ASG, las empresas han tenido que difundir sus prácticas ESG. Y eso es lo que vemos también aquí. Aquí vemos efectivamente que la regulación de inversión responsable en la TAM ha ido aumentando también muchísimo, además de en las otras regiones del mundo. Y también lo que vemos es que cada vez más la regulación entre competidores a la hora de inversionista es mayor. Es decir que, y lo verán en los diferentes inversionistas, asset manager y asset owner, cada vez más publicitan sus consideraciones de las prácticas ASG al momento de invertir. Y esto, como les decía, si evidentemente un inversionista busca invertir en empresas que lo hacen bien, tienen que poder encontrar esta información en las empresas. Y otra de las motivaciones de por qué hacer inversión responsable, que también existe, es, yo lo que aquí me gustaría vincularlo con el término de inversión de impacto. Cada vez más hay organizaciones que buscan de forma clara y transparente tener un impacto positivo y encontrar o ser partícipe de una solución a un problema social y o medioambiental. Y esto sí que existe y existe por grandes inversionistas institucionales también. Lo que les decía, quizá tendrán sus productos más tradicionales, pero pueden tener también unos productos que a nivel verde, por ejemplo, es bastante claro y busca resultados. Y también, que va muy vinculado con lo otro, cada vez más hay demanda clara de clientes o beneficiarios, es decir, de pensionistas, de buscar temas ASGs dentro de las inversiones. Ahí, no sé si coincidirás, Zaida, pero esto en Europa, cada vez más, la regulación ha ido obligando a los asesores a nivel de inversión, incluso para un particular, de explicar qué es la inversión responsable y de preguntar, es una regulación europea, de preguntar si tú quieres invertir en este tipo de producto, que se llama el MiFID II. Y esto es algo que si realmente llega hasta el cliente de preguntarle, en general el cliente dice, sí, efectivamente, si tú me sigues cuidando la rentabilidad económica, yo me interesa también tener productos que cuidan el medio ambiente o que no violan los derechos humanos. Y esto es algo que se ve cada vez más y que se verá cada vez más. Hago solamente, si lo consigo, esta pequeña encuesta. Sí, supongo que pueden ver esto.
¿por qué razones ustedes creen que los inversores consideran los factores ASGs en sus procesos de análisis o tomas de decisiones? Un inversionista que no está obligado, ¿por qué creen que van a considerar estos temas al momento de invertir? Tienen varias opciones y es porque la regulación lo exige para obtener beneficios reputacionales, porque es el deber fiduciario de los inversores para ayudar a gestionar riesgos de inversión, porque los clientes lo demandan para identificar oportunidades de inversión. ¿Qué creen ustedes de por qué un inversor que no está obligado a hacerlo considera los factores ASG en sus procesos de inversión? Tenemos 4 personas que han respondido, 5, 6 y 7. Perfecto. Y creo que aquí van a ver los resultados. No sé si, o sea, yo no los veo, pero no sé si ustedes los ven. Vale, perfecto. Sí, Yo sí, no se sé. ven. Vale, yo no, pero me alegro. Vale, perfecto. Ustedes ven lo que han respondido, pero ahora les voy a mostrar la respuesta que ha sido de inversionistas institucionales de por qué ellos consideran estas temáticas dentro de sus procesos. Si hago esto, ustedes siguen viendo ahora, a ver, Sí, se ven los votaciones. resultados y la presentación. Ah, vale. ¿Ah? Y ahora ya ven, ahora ven por qué usted o su organización consideran los factores ASG. Sí, vemos la Perfecto. presentación. Perfecto. Esto es la pregunta que se hizo a inversionistas institucionales y la respuesta fue lo siguiente. Sobre todo para ayudar a manejar, a gestionar riesgos. Y estos son resultados del año 2017 en gris y 2020 en azul. Todavía no han salido los resultados nuevos. Luego, porque los clientes lo demandan, que creo que también ustedes lo han puesto mucho, aquí ponen en el año 2020 un 59%, porque es nuestro deber fiduciario un 43%, porque de esto genero yo o creo beneficios reputacionales un 41%. Para aumentar los retornos financieros, esto ha pasado de nada en 2017 a un 35% en 2020. Y lo que nosotros vemos una lástima, porque por eso lo he puesto aquí en rojo, es porque pocas organizaciones consideran que esto de gestionar los factores ASG puede ser una oportunidad de inversión. Así que esto yo creo que también es algo que cada vez más las organizaciones se van a ir dando cuenta. Aquí, quería yo ir hasta aquí, así que son las 9, vamos a decir a las 10. Si les parece, volvemos a las 10:10, porque tenemos aún bastante contenido por ver y seguimos con todo el resto. Gracias. A ti. Sí, nos vemos. Gracias. 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 Muy bienvenida de vuelta. Nos quedan unos minutos, 35 si no me equivoco, para ver el final del contenido. Voy a proyectar. No sé si antes de volver a proyectar, si tienen alguna consulta o pregunta o comentario respecto de lo que hemos visto hasta ahora. Espero que quede muy claro. Pero Sí, por el momento todo muy claro. Muchas gracias. me alegro, pero si no, insisto, no duden, ¿no? Insisto, esta, yo creo que, o sea, esta y quizá la sesión del miércoles son de las más pesadas porque toda la información va de un sentido o de otro y sobre todo es más, como más contenidos más generales, pero luego como serán mucho más ejemplos muy aplicados, verán que yo creo que será bastante más divertido. Ahí vamos a hablar, como hemos hablado de qué es la inversión responsable, les voy a hablar de esta organización que se llama PRI o los Principios de Inversión Responsable,
que es una iniciativa lanzada en 2006 por Naciones Unidas. Es liderada por inversores y está, como les decía, apoyada por Naciones Unidas y se ha lanzado en la Bolsa de Nueva York. YERAI es una asociación sin fines de lucro con una red internacional de signatarios que pone en práctica 6 principios para la inversión responsable. Los objetivos de estos diferentes signatarios son los de entender cuáles son las implicancias de los factores ambientales, sociales y de gobernanza, y también ayudar a los diferentes signatarios en integrar estos factores en las decisiones y las recomendaciones de inversión. Son más de 5.300 signatarios alrededor de todo el mundo en 3 categorías principales: Asset Owner, Investment Managers y Service Providers, como lo es Governart. Los 6 principales principios de esta organización no son los siguientes. Acuérdense que estamos del lado del inversor. Incorporar las cuestiones ASG en el análisis de la inversión y también los procesos de toma de decisiones. Seremos propietarios activos e incorporaremos cuestiones ASG en nuestras políticas y prácticas de inversión. Requeriremos inversión adecuada sobre cuestiones ASG de las entidades en las que invertimos. Promoveremos la aceptación y la implementación de los principios dentro del sector de la inversión. Trabajaremos juntos para mejorar nuestra efectividad implementando los principios y reportaremos además acerca de nuestras actividades y progreso al implementar los procesos. Hoy en día, los principios de inversión responsable en Latinoamérica y los principios en sí y la inversión responsable tiene como esta fotografía. Hoy en día son 132 signatarios a nivel LATAM, sin considerar excluyendo Brasil, esto a la fecha, en julio 2024. En Chile son 25 los signatarios a esta misma fecha. Son 17 asset managers, son 6 asset owners y somos 2 service providers, que es Feller Rate y Governart. Nosotros vimos desde el año 2016, que fue el primer signatario a hoy en día, aumentar mucho el número de signatarios, aumentar mucho también la sofisticación de las prácticas y también de la divulgación. Vemos que realmente hay una red que nosotros desde Governart queremos promover mucho, que es de colaboración y de promoción de la inversión responsable. Desde este primer momento, las preguntas o las preocupaciones principales de los inversores era: ¿para qué hacer inversión responsable? Y ahora es entendido, lo quiero hacer, pero no sé cómo hacerlo. Esto es a nivel muy macro el estado del arte hoy en día en Chile, sobre todo. Pero además vemos que hubo varios escándalos a nivel de gestión de los factores ASG por parte de las empresas, también por greenwashing o social washing por parte de los inversores que decían incorporar factores ASG y no lo hacían del todo, o por parte de las empresas, que lo hemos visto a nivel de grandes empresas, que promovían algunas prácticas sin realmente llevarlas a cabo.
o no de forma tan profunda como les estaban explicando. Además, esta Organización de Naciones Unidas de los Principios de Inversión Responsable han ido promoviendo no solamente el número de signatarios de estos principios, pero también que las prácticas que se implementen sean cada vez más sofisticadas. Y se solicita también cada vez más una divulgación mayor por parte de los inversores respecto de sus prácticas a nivel de invertir y a nivel de llevar a cabo recomendaciones de inversión. Uno de los temas que promueve los principios de inversión responsable es el de colaborar entre inversionistas. Lo que les muestro aquí es una actividad se llama engagement o relacionamiento colaborativo de diferentes signatarios que se llevó a cabo en Chile. Dirigido por Governart, de 3 grupos de inversionistas que se han ido relacionando con empresas para pedir que mejoraran o su divulgación a nivel ESG o su gestión a nivel ESG. Al principio se ha formado una red de signatarios, se ha preguntado a estos inversores qué tipo de organización o con qué tipo de organizaciones de qué industria querían relacionarse para mejorar las prácticas, y luego con cada una de estas prácticas de este grupo de empresas se ha llevado a cabo lo que se llama este relacionamiento colaborativo de varios inversionistas con empresas. Se ha llevado a cabo un primer grupo que es de large cap, de empresas de grande capitalización. Las empresas objetivo eran las empresas con una mayor capitalización bursátil por sector de actividad, es decir, todas las grandes empresas considerando 5 sectores de actividad. Ahí lo que se buscaba era tanto una mejora a nivel de la divulgación de estas empresas como de su gestión. Y aquí el estándar de referencia que ha sido utilizado es SASB, que es este estándar a nivel internacional. Luego, otros inversores decidieron llevar a cabo un relacionamiento colaborativo de varios de ellos con diferentes empresas de small cap y renta fija. Ahí los sectores de actividades con los cuales se ha relacionado ha sido inmobiliario, real estate, materiales de construcción, packaged food, meat beverage, esto eran juntos, agriculture, maritime transportation and capital goods. Ahí el foco más que en gestión era en divulgación. Y el estándar de referencia que se ha utilizado ha sido el TCFD, que es este estándar que solicita información a todos los niveles respecto de cambio climático. El tercer sector con los cuales un grupo de inversores ha querido relacionarse ha sido el sector de la minería. Y las temáticas que han sido ahí tratadas han sido el de agua, emisiones, residuos y relacionamiento con la comunidad, que como lo hemos mencionado antes, estas son las temáticas más materiales para el sector de la minería. Ahí el foco era tanto también en divulgación y en gestión, y el estándar de referencia que se ha utilizado por este grupo de inversores ha sido SASB. Cuando hablamos en foco en divulgación y en gestión, lo que hay es que muchas veces cuando un inversor quiere invertir, y lo vamos a ver a continuación, el problema que tiene es que no puede realmente valorar las prácticas ESG de las empresas, porque el primer problema, la primera barrera con la cual se encuentra es que no está la información. O sea que muchas veces es divulga, transparenta tus prácticas y yo voy a ver un poco qué tengo yo en el mercado para poder comparar. Lo que se ha hecho para cada uno de estos grupos es, lo primero, llevar a cabo un análisis y una evaluación del estado actual de la divulgación y de la gestión para las empresas elegidas por cada uno de los grupos de inversores. Se han definido metas, objetivos
indicadores y una metodología, es decir, hoy en día, ¿cómo estamos? Nosotros a qué queremos llegar y vamos a tener reuniones cada trimestre para ver un poco cómo van. Y sobre todo, queremos o recomendamos que en su próxima memoria anual, esto tomando un ejemplo, en su próxima memoria anual, queremos que en el sector de la minería divulguen cuál es su gestión de agua residuales y qué tipo de prácticas han tenido en cuanto al relacionamiento con la comunidad. Y de ahí nosotros podremos comparar, pero lo que pedimos es, uno, que se divulgue esta información y que no la tengamos que pedir como inversor directamente a ustedes. Y dos, que la gestión de esta temática sea mejor de año en año. Luego es lo que se ha hecho este engagement colaborativo. Se ha escrito una carta a cada una de estas organizaciones explicando cuál es el enfoque, el propósito de los inversores, quienes componían este grupo y cuáles eran los indicadores con los cuales los iban a monitorear. Y luego, evidentemente, un año más tarde, que es lo que decía, al cabo de un año, ver en las memorias anuales si se ha podido divulgar la información solicitada y también poder así evaluar el desempeño de las diferentes empresas. Y esto es una de las prácticas recomendadas por PRI de colaborar juntos como inversionistas para hacer que las empresas mejoren su gestión y divulgación ASG. Esto ha sido una pregunta realizada por Governart o por la iniciativa A las 20, que cada año respondan muchas empresas por una parte, inversores por otro en los 6 países que les mencioné. Y se les ha preguntado, ¿cuáles cree que son las barreras que le dificultan a inversionistas utilizar la información acerca del desempeño ASG de las empresas? Las respuestas recibidas han sido lo siguiente. En un 50% que la información sobre sustentabilidad no es accesible o no está disponible por los inversores, los inversionistas, que es lo que les decía antes. O sea, un inversor tendría que poder tomar las memorias anuales y poder ya hacer su comparativo y no ponerse en contacto directamente con las empresas para solicitar esta información. Esta visión estaba compartida por si no me equivoco, era el 48% de los respondientes. La otra visión del por qué existen barreras, o sea, cuál es la barrera principal, con un casi 30%, es que la información disponible, ASG, no calza con las herramientas de análisis que utilizan los inversionistas. Es decir, no es comparable, no es objetiva, no es cuantitativa. Los reportes de sostenibilidad que hemos conocido todos durante muchos años, que son muy bonitos, que son en papier glacé, que son fotos en general de árboles y de niños felices, no les sirven a los inversores para tomar sus decisiones. Es decir, que realmente un inversor necesita saber cuál es la creación de valor a crear un programa de relacionamiento con la comunidad o de generación de un impacto positivo sobre el medio ambiente. Y la otra barrera considerada como más importante es que la información reportada por las empresas a nivel ASG no es relevante según el trabajo de los inversionistas. Lo que quiere decir es que no es material. Es decir, que una minera no hable de sus temas de contaminación, salud y seguridad, pero que sí lo haga una consultora, esto no es material. La información tiene que ser relevante, material y realmente directamente relacionada con el core business de la organización. Ahora nos preguntamos, y cada vez más entrando más un poco en el foco de este taller, ¿cómo divulgar correctamente los factores ASG?
esto también ha sido una pregunta realizada por Morgan Stanley en 2022, pero encontramos que realmente es una información muy interesante. Y esta pregunta era la siguiente. ¿Cuáles de los siguientes factores representan o representaban los mayores desafíos en la adopción de la inversión responsable en su organización como inversor? Y lo primero que ha sido ahí nombrado es la calidad de la data ESG o de sostenibilidad. No está la calidad suficiente para considerar esta información en las tomas de decisiones. Y luego la segunda, que es algo que me pregunto si no me equivoco, fue Ignacio, es me falta la palabra, el proof, la muestra, la evidencia de que hay vinculación entre los temas ESG y la performance financiera de la organización. Y esto es cierto, son datos que aún faltan, cada vez más tenemos, pero aún no son lo suficientes. Lo otro también es, el tercer punto es la falta de conocimiento y de sensibilización respecto de inversión responsable. Estos son las grandes barreras al momento de utilizar la información ESG. Y el primero es el que nosotros vamos a intentar de tratar de cerrar esta brecha en las próximas sesiones de este taller. Esto es un documento que luego les compartiré. Nosotros al final de este taller, al final de las 7 sesiones, les compartiré un documento. Como les he dicho, no les vamos a compartir las presentaciones que utilizamos, pero sí cada uno de los links que están aquí abajo de los documentos a los cuales nos vamos a referir, las páginas web, por ejemplo, les vamos a compartir en un documento al final del taller. Y este es uno de los documentos que les compartiré que es muy interesante, que viene de esta organización PRI y que se trata de la data significativa. Cuando hablamos de la significativa, hablamos de la data material. Y el objetivo es entregar a los inversores la información que necesitan en la forma que la necesitan para que ellos puedan evaluar cuáles son las oportunidades ASG, cuál es la respuesta que se da a las nuevas regulaciones, leyes, estándares, lineamientos, tendencias que existen a nivel ASG. ¿Cuáles son los compromisos institucionales con los objetivos globales? Es decir, cuáles son las metas, los indicadores, cómo se contribuye a estos objetivos. ¿Cuál es la materialidad a medio y a largo plazo? No siempre es la misma materialidad de una organización a medio plazo que a largo plazo. Un ejemplo, las constructoras de automóviles no tienen las mismas problemáticas hoy en día que las que tendrán en 10 o 15 años respecto de el uso, o sea, el uso y la venta de los motores combustibles. Luego también es entregar a los inversionistas la información que necesitan, pero en la forma que la necesitan. Esto es lo que vamos a ver mucho dentro de los ejemplos de este taller. Es decir, que la información tiene que ser actual y prospectiva. Los reportes de sostenibilidad, tal y como los conocemos, hablan del pasado. ¿Qué ha pasado en mi último año? Y punto. Pero evidentemente un inversor no necesita esto. Necesita esto para poder proyectarse y decir, pero ¿hacia dónde está yendo esta organización? ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Cuáles son las metas? ¿Qué práctica ha llevado a cabo para alcanzar estos objetivos? Súper importante también poder contextualizar la información entregada. ¿Cuál es mi sector de actividad con sus especificidades? ¿Cuáles son las contingencias que existen actualmente en mi sector de actividad? ¿Cómo se está llevando ahora el mercado en el cual yo trabajo? ¿Cuáles son las tendencias que yo puedo prever a nivel de regulación y a nivel de demanda, a nivel también de competidores?
Y muy importante, que es lo que mencionábamos en las slides anteriores, permitir que se puedan comparar los datos de la empresa con los pares, es evidente, pero también en el tiempo. Es decir, que yo pueda decir en los 3 últimos años cómo he ido y hacia dónde quiero llegar. La entrega de una información de un solo ejercicio no da una información muy clara a una organización. Es decir, puede estar bien, puede estar mal, pero no está diciendo si está mejorando o empeorando. O sea que lo que se recomienda, y ahí no es siempre un requisito de la norma 461, lo que se recomienda es que haya por lo menos 3 años de divulgación de datos en el pasado y que haya divulgación de metas cuantificables en el futuro. Y también, si hay un cambio en la metodología utilizada o en las fórmulas, en los cálculos, que esto se pueda plasmar en el reporte. Es decir, si se ha cambiado la metodología, pues quizá volver a calcular los 2 años anteriores con esta nueva metodología para que la comparación se pueda llevar a cabo. ¿Cómo, o sea, cómo y por qué cerrar la brecha desde la mirada del inversor? Nosotros estamos viendo cada vez más, con lo que les mencioné anteriormente de engagement colaborativo, relacionamiento colaborativo, varios inversionistas institucionales solicitan o de en uno o en grupo y van hacia empresas a pedir más información o han manifestado, y esto fue el caso de lo que les estoy mostrando aquí en México, un grupo de inversionistas institucionales han manifestado el consenso a través de un consejo que tiene mucho recorrido ahora, que es el Consejo Consultivo de Finanzas Verde, solicitar a las empresas que están listadas que divulguen su información ASG de una forma estandarizada y consistente. Y esto es lo que cada vez más los inversionistas están pidiendo. Lo están pidiendo o directamente o a través del regulador suyo si esto o existe o se le puede solicitar, como es el caso también en Chile de la Superintendencia de Pensiones, que como les decía también ha solicitado esto. Esto porque... Vale. Y aquí les he mencionado en los últimos minutos el uso de diferentes documentos o fuentes para ir a buscar la información ESG por parte de los inversionistas. Lo que les muestro aquí es un gráfico de la percepción por parte de inversionistas también de cuán útil encuentran que son las siguientes fuentes de información ASG para tomar una decisión de inversión. Y ahí, evidentemente, las fuentes nombradas son las más utilizadas hoy en día. Y las dos más, o las tres más utilizadas es reporte integrado, reporte anual, es decir, totalmente financiero, y el tercero es el reporte de sostenibilidad. Si se fijan, el reporte de sostenibilidad solamente cumple con ser o muy útil o imprescindible para un 53% de los encuestados, mientras que el reporte integrado, aquel que relaciona la información ASG con la información de creación de valor financiero de la organización, este es considerado muy útil o imprescindible para el 95% de los encuestados. Aquí lo que le queremos decir es que, evidentemente, para para más de la mitad de los encuestados, la información solamente de sostenibilidad es relevante, pero no tiene nada que ver con la visión de la relevancia de esta información cuando está relacionada con los resultados económicos financieros de la organización. Y esto es lo que se pide ahora en esta norma 461. Es decir, muéstrame cómo estás generando valor gestionando estos factores ASG. Con esto yo termino y quería tener unos minutos para o que me compartan lo que les ha parecido más novedoso, más interesante quizá, lo que les ha sorprendido más de lo que hemos visto y quizá
si quieren compartir algo respecto del recorrido en la divulgación ASG y la gestión ASG de sus propias organizaciones. Veo que se discuten para poder participar. Saida. Ya, puedo partir. Ya, yo encuentro que, bueno, lo más sorprendente de esto es esta doble mirada, ¿no? Respecto a los criterios ESG. Yo creo que siempre estamos muy acostumbrados a mirar un lado de la moneda, que es, claro, la empresa y la reportabilidad y el cumplimiento y cómo lo hacemos mejor para ABC, pero desde el otro lado, y creo que es muy bueno, digamos, que lo tratemos en la primera sesión, es respecto a esta otra mirada, desde los inversionistas, desde qué es lo que se busca. Creo que también todo este mundo de engagement que está tratando de desarrollar Governor en Chile, y también todo el trabajo que ha hecho en Sudamérica. Yo algunos reportes he visto de lo que han hecho, es mucho trabajo, porque es como, yo siempre lo digo, un poco como con los puertos también, como la ciencia oculta, ¿no? Como que los que saben ese nicho realmente lo saben, pero es muy difícil Sí, llegar. entenderlo, muy complejo, es mucha información. A mí después, como les comentaba, después del diplomado me quedó mucho más claro de lo que se trata, pero en términos generales sigue siendo una ciencia oculta, o sea, Mm. es mucho porque se ve de distintos prismas. Obviamente hay una evolución, digamos, de los últimos 10 15 años, potente. No quiero meter más pelos a la sopa, pero que el IFRS haya tomado, digamos, como referencia este criterio o este estándar SASB, que es lo que vamos a ver en este taller, dice mucho, ¿no? Dice mucho de lo que se viene y dice mucho lo que tú también comentabas, Caroline, ¿cierto? ¿Está bien, Caroline? Carolina. Caroline, porque soy Caroline. francesa, pero no Ya. pasa nada. Gracias. Ya, sí, no, esa R es terrible, no, no me No. fijo tanto. Pero en el fondo es eso, tener las distintas caras de la moneda. Creo es muy importante tenerlo sobre la mesa, no solamente de un lado. A mí una de las cosas que a mí más me sorprende, digamos, de lo que hoy día conversamos. Y solo para complementar el tema que mencionas de FRS, de EFRAG aquí en Europa, o sea, no es nada, por ahora no está muy homologado. Y esto lo hace súper complicado para todos los usuarios de la información, porque no siempre se utiliza el mismo indicador, la misma fórmula, no siempre se considera lo mismo material o no. Esto en general más o menos sí, pero esto lo hace súper complicado, porque claramente las empresas mismas, y ustedes lo sabrán, dicen, es que estamos cansados de rellenar y rellenar y rellenar formularios, porque uno nos pide algo, el otro nos lo pide, pero con la coma aquí y de color rojo aquí, y es así. O sea, cada vez más los equipos de ASG en las empresas están más dedicadas a responder a usuarios de la información que a gestionar estos temas ASG, y evidentemente es una lástima. Y esperemos, parece que vaya a cambiar en el corto o medio plazo, y esperemos que así sea, porque ojalá que los recursos que destinen las empresas sean realmente para gestionar y que todo el mundo tenga que divulgar lo mismo. No sé si alguien más quería comentar algo, no sé si, o sea, de parte de Sura, que entiendo, o sea, este año será la primera vez que tendrán que responder, al menos de forma obligatoria, según esta norma, pero entiendo que ya lo hicieron este año, ¿no? O sea, han intentado hacer ejercicio como en blanco, si no me equivoco, en 2023. Yo te diría que las memorias anteriores las hemos reportado como lo veníamos haciendo Vale. históricamente, sin mirar como estándares de ASG ni nada, así que esta va a ser como nuestra primera vez. Por eso es como todo un mundo, como tú decías, como Sí. tratar de entender cada uno de los estándares, lo que pide cada uno, eso homologarlo y llevarlo a en este caso como un reporte final del año que se entienda, que no es tan fácil. No. Por eso somos varios como de la Mm. compañía que estamos acá tratando como de entender
bien qué es lo que se pide, un poco construir esa información. Y yo creo que junto a eso, como el desafío de la reportabilidad, es también como desde la gestión integral de la estrategia del negocio desde esta perspectiva. Eso tampoco es tan fácil. Una cosa es No, como, claro, el regulador te pide reporta, pero hay un desafío también bien grande, no solo creo para nuestra organización, me imagino que para varias, de que se gestione el negocio efectivamente a partir de estos criterios. Eso no, yo creo que ese es el trabajo más arduo. totalmente. Sí, sí, el reportar, como te lo decía, algunos de los requerimientos es de información. Dime si lo tienes o no. Y esto es bastante fácil. Pero incluso por el trabajo que esto representa, pues ojalá que se gestione, pero totalmente es un camino. Y efectivamente, yo creo que en la sesión del miércoles con Javier van a ver un poco esta proyección de todo el trabajo, pero insisto, de verdad que empezar en julio es muy bueno porque para levantar información a 31 de diciembre, si empiezas el 15 de noviembre, como lo hacen algunos, cuesta bastante, sobre todo si no la has levantado, si es tu primer ejercicio. Hay mucha información que se puede levantar antes, más estratégica, más cualitativa. Y luego, de todas formas, evidentemente, enero, febrero sirve para levantar, consolidar, verificar, analizar la data cuantitativa, pero es muy buen ejercicio empezar con tiempo, eso sin duda. No sé si hay más comentarios o preguntas. Pues les agradezco mucho su participación en esta primera sesión. Como les digo, la segunda sesión también será un poco pesadita, pero a partir de la tercera será bastante más entretenido. Y nada, yo no me acuerdo en cuál de la sesión, pero yo creo que incluso este miércoles les vendré a saludar y después les dejaré en muy buenas manos con Javier Quinteros, que les dará un poco este cronograma de cómo elaborar una memoria anual con enfoque ASG. Mil gracias por todo, muy buena semana y nos vemos pronto. Muchas gracias. 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 Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias.